Bien, amada nación, donde quiera que estés. Oye, hoy viene un tema que promete llevarnos a otra gloria. Y como siempre, también fielmente trayendo las instrucciones de nuestro Rey. Instrucciones que si las obedecemos, las ponemos por obra y se hacen vida en nosotros, prometen seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevándonos de gloria en gloria a su misma imagen. Y las instrucciones de nuestro Rey para su amada nación en el día de hoy llevan por título La resurrección de los muertos, parte 38, con un subtítulo, Los dos cimientos. Vuelvo y te repito el subtítulo, Los dos cimientos. Y antes de empezar a desarrollar este tema, este maravilloso tema en el día de hoy, quiero decirte que este tema te va a hacer entender y te va a permitir comprender qué es realmente ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo del reino, y qué es no ser un verdadero cristiano y un hijo del reino. Y este tema trae para nosotros esas instrucciones en el día de hoy. Y quiero empezar en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, versos 24 al 29, que dice así: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Varios detalles bien hermosos para observar allí. Pero quiero que guardes la clave de todos estos detalles. La clave de todos estos detalles es el que oye y hace. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Es el que oye y hace. ¿A qué le compara? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, que el oír y el hacer le lleva a edificar su casa sobre la roca. Y como edificó su casa sobre la roca, ¿qué pasó? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Dice que no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿En dónde él hace esa diferencia? Este hombre, ¿en dónde hace la diferencia? En que oyó e hizo. Y para él poder oír y hacer, tiene que estar sobre la roca. Y estar sobre la roca es estar en Cristo. Y estar en Cristo es igual a caminar en el Espíritu. Entonces, ¿qué te dice eso? Que el que camina en el Espíritu, ese obedece. Y le es fácil obedecer. Por eso, aquel que camina en el Espíritu, oye y hace. Porque le es fácil. Camina en el Espíritu, no está caminando como hombre. Y como camina en el Espíritu, pase lo que pase, nada lo va a tocar, ni nada lo va a mover, porque está edificado sobre la roca. O sea, está en Cristo. Caso muy diferente al otro hombre, al que oye y no hace.
como dijo el rey en los días de su carne. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. O sea, el oír sus palabras y no hacer, eso es igual a insensatez. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué es insensatez? Dice que edificó su casa sobre la arena. ¿Edificó su casa sobre qué? Sobre la arena. ¿Y por qué edificó su casa sobre la arena? Porque oyó y no hizo. Oyó y no hizo. En pocas palabras, el uno oyó y obedeció. El otro oyó y no obedeció. Y como no obedeció, las consecuencias. Y descendió lluvia. Y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dice que fue grande su ruina. La diferencia está en que el uno oyó e hizo. ¿Y por qué oyó e hizo? Porque estaba fundada sobre la roca. Y como te dije ahora, y estar fundado sobre la roca es estar en Cristo. Y estar en Cristo es caminar en el Espíritu. Y si Él caminaba en el Espíritu, fácil le era obedecer. Cosa contraria al otro ejemplo. Oyó y no hizo. Y como oyó y no hizo, ¿y por qué no hizo? Porque estaba edificado sobre la arena. O sea, vivía como hombre. Y los hombres no obedecen a su Señor. Los hombres no obedecen a Dios. Oyó y no hizo. Y como no hizo, su casa fue derribada y fue grande su ruina. Esto es para los hijos del reino. La diferencia está en oír y hacer. En oír y hacer. Pero si tú oyes y no haces, está dando clara demostración de que no eres un hijo del reino. Porque los hijos del reino estamos llamados a oír y hacer para hacer. Oír y hacer para hacer. A eso estamos llamados los hijos del reino. Aunque hay un reposo, quiero darte tranquilidad. Si todavía estás oyendo y te gozas en oír, pero no estás haciendo, pero eres consciente de que no estás haciendo, y no te engañas a ti mismo y sabes que no estás haciendo, pues como eres un hijo del reino, corrígete. Tú y yo tenemos que corregirnos, porque los hijos del reino somos los que oímos y hacemos. Y tranquilo, que si estabas oyendo y no estabas haciendo, es porque este tema no había llegado, pero este tema hoy llegó para corregirte a ti, para corregirme a mí, para que entendamos que es oír y hacer. No es oír y no hacer, no, eso no sirve. Es oír y hacer para hacer. Ese es un hijo del reino. Y hoy este tema ha llegado a nuestra vida para que nos corrijamos y entendamos. Por eso Él dijo que es el que oye sus palabras y no las hace. Pero como tú y yo somos somos hijos del reino, hoy empezamos a oír sus palabras y las hacemos. Que ahí es donde está la diferencia. Y esto es igual a lo que dijo el gran apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes?
para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que los que andan conforme al Espíritu son los que están en Cristo. O sea, los que edificaron sobre la roca. O sea, los que oyeron e hicieron. Pero el que anda conforme a la carne es el que oye las palabras del Señor y no la hace. Recibo que está esto bien claro para tu vida, amada Sión, porque hoy tu vida y la mía tiene que entrar en otra gloria. Y como estamos hablando de cimientos, de esos dos cimientos, pues para poder colocar esos cimientos también tiene que haber un terreno. Y es nuestro primer punto. Nuestro primer punto lleva por título los terrenos. Y para empezar a mirar este primer punto, vamos a hablar de la parábola del sembrador. Pero yo no te voy a hablar de la enseñanza de la parábola que está en Mateo capítulo 13, verso 1 en adelante, sino que te voy a hablar de la explicación de la parábola, que está ahí mismo en Mateo capítulo 13, verso 18 al 23. No te voy a mostrar la enseñanza de ella, sino la explicación de la parábola. Y vamos a mirar Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23, que dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esos tres terrenos no sirvieron. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y no solamente oye y entiende, sino que y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto igual a lo que acabamos de ver allí en Mateo 7, 24 al 29, hablando de esos dos cimientos. Es igual. Esos tres primeros terrenos son igual a aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, porque ninguno de esos tres terrenos sirve. Y en ninguno de esos tres terrenos dio fruto la palabra. Quiere decir que es igual a aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue destruida y fue grande su ruina. Pero este buen terreno de Mateo capítulo 13, verso 23, es igual a aquel hombre prudente y sensato que oyó e hizo conforme su Señor le dijo, y edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba edificada, fundada sobre la roca. O sea, dio fruto. No cayó, dio fruto. Es ese buen terreno. Este buen terreno es igual a eso. Es igual a lo que acabamos de ver de ese hombre prudente y sensato. Ahora,
quiero que miremos un detalle allí en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 10, versos 35 y 36. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 10, versos 35 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¿La qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Oye, paciencia, cosa que no tuvieron esos 3 terrenos, que no sirvieron. Imagínate. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cómo se obtiene la promesa? Habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios? ¿O qué es hacer la voluntad de Dios? Como empezó Jesús hablando de esos 2 cimientos. El que me oye estas palabras y las hace. O sea, que la promesa se obtiene oyendo la palabra de nuestro Rey. Y no solamente oyendo, haciendo. Porque cuando tú oyes y lo que estás oyendo es la voluntad de Dios y la haces, así es que se obtiene la promesa. De ninguna otra forma se obtiene la promesa. Porque si tú oyes y no haces, lo que estás oyendo es la voluntad de Dios. Y si no lo haces, ¿qué promesa puedes esperar? ¿Qué promesas puedes esperar? ¿O qué puedes esperar? Cuando la grandeza de todo esto es oír y hacer su voluntad. Porque cuando yo oigo y hago, estoy haciendo su voluntad. Ahí es donde está el resultado. Ahí es donde está la grandeza de nuestro Rey. Y ahí es donde puedes ver toda su grandeza. Pero no creas que oyendo sin hacer la vas a ver. Es oyendo y haciendo. Y los hijos del reino tenemos que entender que es oír y hacer para hacer. Oír, hacer para hacer. ¿Tú sabes cómo sale la nueva creación? Oyendo y haciendo. Y como oyes y haces, da fruto. Como decía la parábola del sembrador en Mateo 13:23. Que ese buen terreno es el que oye, entiende y da fruto. O sea, ¿por qué dio fruto? Porque oyó, entendió e hizo y dio fruto. Salió la nueva creación. Si no haces así, y si no hacemos así, seguimos viviendo como hombres. Y eso no es cristianismo. Y eso no es ser un hijo del reino. Un hijo del reino oye, hace y da fruto. Es la forma, amar acción. Esa es la forma. Hacer la voluntad de nuestro Rey es oír y hacer lo que estamos oyendo. Porque lo que estamos oyendo es la voluntad de tu Señor. Y miremos un detalle en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 6, que dice así: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tú y yo queremos que se establezca el reino de justicia y de equidad. Tú y yo queremos que salga la injusticia, que termine la corrupción. Pero para que todo esto acontezca,
Tu obediencia y la mía, amada Sión, tiene que ser perfecta. ¿Y sabes qué significa una obediencia perfecta, amada Sión? Obediencia perfecta significa oír las instrucciones de nuestro Rey y hacer lo que dice nuestro Rey. Eso significa obediencia perfecta. Como dijo Jesús, que todo aquel que oye mis palabras y las hace, si las hace, eso se llama obediencia perfecta. Pero el que oye mis palabras y no las hace, ahí no hay obediencia perfecta. Ahí lo que hay es carne.com. Eso es lo que hay. Y el reino de Dios va a tomar lugar cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y Dios está presto a castigar toda desobediencia cuando tu obediencia y la mía, amada Sión, sea perfecta. Y como estamos hablando de los dos cimientos, estamos hablando de los terrenos. Y si estamos hablando de los cimientos y de terrenos es porque hay una edificación. Hay una edificación. Y es nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto lleva por título: el edificador o sembrador. Vuelvo y repito, el edificador o sembrador. Y quiero dejar claro de antemano que yo no estoy diciendo que yo soy el edificador del sistema católico romano, ni me interesa. Yo no estoy diciendo que yo soy el edificador del sistema protestante evangélico, ni me interesa. Tampoco estoy diciendo que yo soy el edificador de Creciendo en Gracia, ni nada por el estilo. A mí me enviaron a edificar a Sión, que es otra cosa. Ya después tú juzgarás, los entendidos comprenderán y juzgarán correctamente cuál es la edificación correcta. Los entendidos entenderán y comprenderán. Y quiero mirar en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 32, que dice así: ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? ¿Qué se le va a responder? Que el Señor fundó a Sión. ¿A quién? A Sión. Y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. ¿Qué está diciendo? Que el Señor fundó a Sión. En otra parte dice que el Señor estableció a Sión. En otra parte dice que el Señor edificó a Sión. Yo no estoy hablando del sistema católico romano, ni del sistema evangélico protestante. No estoy hablando tampoco de Creciendo en Gracia. Yo te estoy hablando es de Sión. De Sión, y a Sión me dirijo. Y para Sión es este mensaje. ¿Y qué se le responderá a los mensajeros de las naciones? Que el Señor fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Oye, y ese Sión es igual a ese buen terreno que dio fruto de Mateo 13:23. Y es Sión quien está llamado a oír y hacer. Sión es el que está llamado a oír la palabra de su Señor y a hacer esa palabra de su Señor. En pocas palabras, Sión, tú estás llamado a hacer la voluntad de tu Señor. Y acuérdate, no es oyendo y no haciendo, es oyendo y haciendo. Y mira,
Por eso tú no puedes desechar la voz que ahora habla. Tú no la puedes desechar, porque esta voz es la que vino a fundar, a edificar y a establecer a Sión. Y esta voz es la que tienes que escuchar. Y al escuchar esta voz, tienes que hacer lo que esta voz dice. Como dijo Jesús, el que oye mis palabras y las hace. Pues hoy es el tiempo donde tienes que escuchar su palabra y hacerlo. Y por eso no puedes desechar esta voz. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Desde dónde? Desde los cielos. ¿Y quiénes son los cielos? Tu amada Sión. ¿Y desde dónde te estoy hablando yo? ¿Y a quién le estoy hablando? A Sión. Y hoy toma lugar esto. Mirad que no desechemos la voz del que amonesta desde los cielos. ¿Y sabes qué significa desechar? Oír lo que yo estoy diciendo y no hacerlo. Pero los hijos del reino son igual a aquel hombre prudente que van a escuchar esta voz que hoy está hablando y lo van a hacer. El insensato escucha esta voz y no hace. Pero los hijos del reino están llamados a escuchar esta voz que amonesta desde los cielos y a hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque es esta voz la que te está enseñando qué significa estar en Cristo. Y estar en Cristo es igual a caminar en el Espíritu. Y esta voz te va a llevar a caminar en el Espíritu para que obedezcas a tu Señor. Y mira que hablando de esa voz que venía a edificar a Sión, estoy hablando de Sión, de la voz que venía a edificar a Sión, Moisés profetizó y habló sobre esa voz que venía. Acuérdate que Moisés es cabeza representante del viejo pacto. Y la voz que venía a amonestar desde los cielos era la cabeza representante del nuevo pacto, que no era para los gentiles. El nuevo pacto está establecido. Jeremías 31, 31 al 34. Hebreos 8, 10 y 11. Hebreos 10, 16. Que el nuevo pacto era para la casa de Judá y para la casa de Israel. O sea que la voz que tú tienes que escuchar es aquella que venía a levantar a la casa de Judá y a la casa de Israel. Y Moisés lo anunció. Observa lo que dice. Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 22. Vuelvo y repito, Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 22. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios. ¿En medio de qué? De sus hermanos y del mismo pueblo. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, en medio del mismo pueblo, la casa de Judá y la casa de Israel, como tú, y pondré mis palabras en su boca en el nuevo pacto, y él las hablará, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Oye, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Aquel que venga a decir que Dios lo mandó y sin mandarlo, morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, se apresuró. No tengas temor de él. Oye, aquel que venía a edificar a Sión, a levantar a Sión, a fundar a Sión, que traía el nuevo pacto que era con la casa de Judá y con la casa de Israel, ya había sido anunciado por Moisés. Y dice que tenía que salir del mismo pueblo, de la misma casa de Judá. De ahí tendría que salir. Y está hablando, dice profeta, Moisés está hablando, profeta como yo les levantará el Señor. ¿Pero para cuándo? Para establecer el nuevo pacto, porque él era la cabeza del viejo pacto. ¿Y quién te está diciendo a ti hoy que el nuevo pacto es para la casa de Judá y para la casa de Israel? Pues aquel mismo que anunció Moisés. Él te lo está diciendo. Y dice que cualquiera que oyere sus palabras, las palabras que él pone en ese instrumento útil y no las hace, les pedirá cuenta. Porque te estoy diciendo que se trata es de oír y de hacer. De eso vengo hablándote en este tema. Por eso no deseches la voz que hoy te habla. Ya estaba siendo anunciado. Hemos hablado de esos dos cimientos, de los terrenos y del que venía a edificar sobre ese cimiento, sobre esos terrenos, sobre ese terreno. Porque esos terrenos, uno de ellos es malo, sobre el terreno bueno. Y dice que del mismo pueblo iba a salir. Vamos a ver si es cierto. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión. ¿De dónde? Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, de esas tribus, que apartará de Jacob la impiedad. Oye, ¿de dónde iba a aparecer el libertador? De Sión. ¿Y a qué iba a aparecer? A apartar de Jacob la impiedad. O sea que todo su trabajo era con la casa de Judá y con la casa de Israel. ¿Qué has escuchado a este siervo del Señor? ¿De qué viene hablándote este siervo del Señor? Yo creo que está bien claro como hasta ahora lo has venido viendo. Y quiero terminar con la conclusión. Y para la conclusión vamos a terminar como empezamos. ¿Y cómo empezamos? Empezamos viendo en Mateo capítulo 7, verso 24 al 29, al Señor en los días de su carne, hablando de esos dos cimientos. Pues de la misma manera voy a terminar hablando de esos dos cimientos, pero ya no en Mateo 7, 24 al 29, sino en Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Y te vas a dar cuenta por qué termino así. Y dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Retén eso. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.
Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, aquí ya dice que es tierra, sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Mira cómo estamos terminando. ¿Qué dice el Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea que llamarle Señor, Señor, y no hacer lo que Él dice, es en vano, es innecesario, no sirve. Él no te va a oír, Él no te va a escuchar. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La clave está en escuchar, oírlo y hacer lo que Él dice. Todo lo demás es en vano. ¿Y quién es aquel que puede decir Señor, Señor? Aquel que oye su palabra y la hace. Ese puede decir Señor, Señor. Y si él oye y hace, es por una sencilla razón, porque está edificado sobre la roca. Y estar edificado sobre la roca, como te dije al comienzo, es estar en Cristo. Y estar en Cristo es los que caminan en el Espíritu. Pues aquellos que caminan en el Espíritu son los que obedecen. Y los que obedecen es porque oyen y hacen. Eso es ser un hijo del reino. Eso es ser un cristiano legítimo, puro, un hijo puro de este reino. Y a eso estás llamado tú, amada nación, a oír y a hacer, a oír y a hacer para hacer. Bien, amada nación, eso era lo que nuestro Rey tenía para nosotros en el día de hoy. Recibo que esta palabra produce para aquello que fue enviado y produce en ti el querer como el hacer. Y digo que tú eres de los que oyen y hacen, no de los que oyen y no hacen. Digo que ese eres tú, Sión. Tú estás llamado a oír y a hacer para hacer. Porque tú eres su pueblo, amada Sión. Tú eres su esposa. Y bien, quiero terminar declarándote cómo tú estás si caminas en el Espíritu. ¿Y cómo estás si caminas en el Espíritu? Bendecido con toda bendición. Será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.